intuición teórica del día de hoy está bastante, bueno, ya la semana pasada hablamos de lo que es función hepática, dos de las funciones hepáticas. Hemos hablado de las dos funciones hepáticas principales. ¿Cuáles eran la semana pasada, se acuerdan? Chicos, ¿qué funciones hepáticas hemos hablado la semana pasada? A ver, Ivonne. Sí, de la semana pasada. ¿Qué hemos evaluado la semana pasada, en la práctica pasada? ¿Qué funciones hemos evaluado? El hígado, obviamente, función hepática. Ok. ¿Qué más? Ruth, a ver. También se evaluó lo que es su función excretora, ¿no? Cuando hablando de la bilirrubina. Exacto, ¿no es cierto? Exacto. En práctica hicimos dos, ¿no? Básicamente. Andy, ¿qué otro más? ¿Qué hablamos aparte de eso? ¿Alguna cosa que agregar? Es que otra de las funciones importantes del hígado es la detoxificación. Exacto, no lo mencionamos, lastimosamente no tenemos los reactivos para hacer amoníaco, porque generalmente con el amoníaco es como se evalúa esta función, pero también es importante dentro de la función hepática que muchos laboratorios lo hacen, ¿no? O sea, no todos los laboratorios tienen ese reactivo, pero sí se hace como parte de la rutina. ¿Ya? ¿Alguien más ha entrado a la clase, creo? ¿Quién ha entrado para colocarlo en la asistencia? ¿Un alumno? Bueno. El día de hoy, y inclusive en las prácticas, antes que de avanzar, la semana pasada le quedó claro el fundamento de las pruebas, ¿no es cierto? Porque hoy día teóricamente en el pasito que iba a ser tomado, iba a tener que ir de rigor el fundamento de la prueba. Cuando yo hablo del fundamento de la prueba, sí, Yesenia, dinos. Profesor, ¿puede explicarlo? Porque la semana pasada falté. Yesenia, ¿para qué faltas? Pues Yesenia, ¿para qué faltas? ¿Qué hicimos la semana pasada? Fue proteínas y albúminas. A ver, ¿quién me dice cuál es el fundamento de la prueba de Buret? Levanten la mano, chicos. Eso sí lo saben porque sí lo tienen ustedes mapeado. A ver, Alexander. Su fundamento no está en que básicamente el complejo, ¿cómo se llama? El cobre que está en modo estado iónico, se une a los nitrógenos del enlace peptídico de las proteínas. Y se forma un complejo de color. Exacto, ¿no es cierto? Una reducción de óxido-reducción. O sea, no es una reacción de óxido-reducción, es una reacción de acoplamiento, así le llamaban tal cual, ¿no? Porque siempre cuando estábamos en el curso de química integrada, hasta hablábamos con los químicos, y decía que era una relación redox, porque no se reduce ni nada, sino que solamente el cobre busca los terminales amino de las proteínas, tiene que haber mínimo 3 terminales amino de las proteínas, para que pueda hacer el cambio de color, ¿no? La reacción mínima. 3 enlaces, 3 átomos de nitrógeno tienen que haber presentes para que pueda darse este acoplamiento y este cambio de color, ¿no? Que era proporcional. Muy bien, ¿y a qué longitud es donde se leía la prueba? 540.
540, muy bien, Alexander. ¿Y cuáles eran sus valores normales? De 6 a 8 prácticamente. De 6 a 8 puntos. Varía, ¿no? Pero por ahí está, de 6 a 8, ¿no? Cosas a tener en cuenta, como siempre en cada práctica era el objetivo que ustedes reforzaran dentro de las mesas. El fundamento, el protocolo, la técnica como tal como se hace, los requerimientos preanalíticos, ¿no? Para procesar proteínas, ¿algún requerimiento preanalítico especial? ¿O el paciente puede venir y a cualquier hora sacarse la muestra? ¿Cómo es con las proteínas totales? ¿Es necesario el ayuno o no es necesario el ayuno? Y fue pregunta de No examen. era necesario. No es necesario, ¿no es cierto? Porque las proteínas de la dieta no van a interferir en gran medida con los valores de proteínas y la albúmina, que es un momento determinado que saca la muestra. No es necesario el ayuno, ¿no? Que sí es indispensable para otras. Otra cosa importante dentro de lo que es el estudio de las pruebas también es saber cuál es la linealidad o rango analítico, hasta cuánto es normal, de cuánto a cuánto, en el método que hemos trabajado, en este caso Buret. En el pasamos el inserto, ¿no? Y también ahí decía la linealidad, tal cual. ¿Alguien se acuerda cuánto es la linealidad de las proteínas totales? Creo que era de 10 a 12 gramos por decilitro. Ya. Muy bien, Guillermo, hasta 12, ¿ya? Hasta 12. Y lo mínimo que se detectaba era, si mal no recuerdo, a partir de 1.5 o por ahí, ¿no? Proteínas totales, ¿no es cierto? Ahora yendo al otro analito, ¿cuál es el otro analito que también se hace como complemento de las proteínas? Albúmina. La albúmina, ya, ahora hablemos de albúmina. ¿Cuál es el método que utilizamos para albúmina? ¿Cómo se llama? A ver, Ruth. Se utiliza el método del verde de bromocresol. El verde de bromocresol, ¿no es cierto? Obviamente, ¿por qué se llama verde? Porque es de color verde, ¿no es cierto? Verde de bromocresol, ¿no? Entonces, el fundamento es igual que en el caso del Buret, que actúan los iones hidrógeno ahí para que pueda ver el cambio de coloración. No, el reactivo del verde bromocresol era específico para la albúmina y se unía y formaba el colorante, la sustancia coloreada. Se une a la albúmina, ¿está correcto, chicos? A ver, dicen, ¿está correcto lo que dice su compañera? No tanto que se una, sino que reacciona y sobre todo lo hace medio ácido. A ver. Es un medio ácido, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa? ¿La albúmina es básica o es ácida? ¿Cómo son las proteínas? ¿Ácidas o básicas? ¿O tienen de los dos? ¿Es alcalino básico? Ajá, la albúmina tiene un pH ligeramente más alcalino, ¿no? Entonces, ese pH que le da la albúmina solución es lo que ocasiona el cambio del pH del medio, y el verde bromocresol es en realidad un indicador, ¿no? Ese indicador lo que hace es virar, ¿no? De acuerdo a la cantidad de proteína que está presente, ¿no? No en reacción, sino en disolución, ¿no? Disolución, y es lo que hace este cambio de pH. Como ustedes saben, el fundamento de los indicadores es que cuando ellos, su pK, ¿no es cierto? Su pK es el que hace de que cuando cambia el medio, automáticamente cambia la coloración, ¿no? Y es lo que viene, pues, de un verde claro, un verde más intenso, como lo vimos en la práctica tal cual, ¿no? ¿Cuál es el valor normal de albúminas? ¿3.5 a 4.8? Ok, muy bien, Yocho. Exacto, 3.5 a 4.8, ¿no? Y dijimos también que en el caso de las globulinas, ¿cómo se llaman las globulinas? Porque siempre reportamos proteínas, albúminas y globulinas. La diferencia de las proteínas totales menos la albúmina. Ok, muy bien, ¿no? Restamos las proteínas totales de la albúmina y ahí obtenemos las globulinas, ¿no?
Y obviamente también ya dentro de la explicación dijimos de que había otro indicador que nos interesaba bastante. ¿Cuál era ese indicador, ese índice que interesaba dentro de proteínas? La relación entre albúmina y la globulina. El ratio albúmina-globulina, ¿no es cierto? Que nos iba a indicar qué problema había con el paciente, ¿no? Con respecto a lo que es la síntesis de proteínas, ¿no es cierto? Y hablábamos que esto nos podía informar acerca de si el problema de la concentración o del desbalance de la absorción de proteínas tiene un origen hepático o un origen extrahepático, ¿no es cierto? Es más, tuvimos un problema. Un momentito, chicos. Buenos días, estoy en clase ahorita. Ya, amiga, ya listo, ya conversamos, ya. Chao, chao. Bueno, estábamos, Dios. Y eso es la manera como evaluamos albumina-globulina, tal cual. Y bueno, en cuanto a, ya analizando un poco más en detalle los valores que podemos obtener en albúmina, ¿cuál es la importancia de dosar proteínas totales fraccionadas en un paciente? ¿O cuál es la utilidad clínica que vamos a tener? A ver quién me dice. También lo hablamos en clase. Y tuvimos pacientes, ahí creo que había 2 o 3 pacientes con... 2 pacientes tuvimos 2 ejemplos claros ahí. ¿Se acuerdan? Hubo 2 casitos ahí que presentamos, que tuvieron ustedes en sus mesas, que procesaron inclusive. A ver, Fernanda. Para poder evaluar la función hepática. Ya, pero ¿qué detectamos con qué patologías, qué enfermedades? A ver, Joshua. Cuando hay una baja concentración de albúmina, generalmente es cirrosis hepática. Exacto, ¿no? Y si hablamos de que como signo principal es producir el edema, ¿no? El edema cuando la proteína baja menor de 2, siempre el paciente tiene que hacer edema y es una de las consecuencias de la baja proteína por cirrosis, o puede ser por pérdida de proteínas, que puede ocurrir cuando hay un problema renal, el paciente tiene mucha pérdida de proteínas y va a tener estos cuadros pues, de hipoalbuminemia, que es lo más grave, ¿no? Pero solamente habrá hipoalbuminemia o habrá otro tipo de patología que puede afectar las proteínas. También mencionó el mieloma múltiple. Ya, ¿qué es el mieloma múltiple? ¿Cuál era la característica que observábamos en el perfil, bueno, en el dosaje de proteínas? ¿Qué encontramos en ese paciente? Altos niveles de globulinas. Exacto, ¿no es cierto? Entonces vamos a encontrar generalmente proteínas elevadas, ¿no? Tuvimos el caso de un paciente ahí en la práctica que tenía 11 gramos de proteínas, ¿se acuerdan? Estaba casi en el borde de la linealidad, hicimos el perfil completo y salió que tenía una elevación de las globulinas, que son las que generalmente las que más elevan en este tipo de problemas de hiperproteinemia, ¿no? Y en este caso, pues, este paciente ya tenía un diagnóstico. Inclusive hicimos una prueba turbidimétrica y nos salió pues que dentro de las sufracciones que tiene las inmunoglobulinas, creo que la IgG es la que estaba elevada, ¿no? Entonces era un mieloma monoclonal de IgG, aparentemente, ¿no? Tal cual. Y en la otra hablamos de las pruebas de bilirrubinas, ¿no? ¿Se acuerdan cuál era el fundamento de las pruebas de bilirrubina? A ver. Porque todos hicimos bilirrubinas, ¿no? De una u otra manera. A ver, Alexander, cuéntanos, ¿cómo fue el...? En sí, supuestamente la bilirrubina reaccionaba con algo llamado sal de diazonio. Por eso nomás. El reactivo diazo, ¿no? Exacto, ¿no? Supuestamente forma un azo compuesto, ¿no? De ahí sale diazo. Exacto, es la formación del compuesto A, es esta reacción de
de diazonio es la más conocida como tal, ¿no? Es una de las pruebas por excelencia que nosotros vamos a realizar en el laboratorio, ¿no? La reacción conocida de Van der Waals, tal cual, ¿no? Y hicimos 2 bilirrubinas, ¿no es cierto? Sí, la total y la directa. Y de ahí se sacaba la indirecta por resta de ambos. Exacto. ¿Cuál era la diferencia entre las dos reacciones? Una bilirrubina estaba unida a albúmina y la otra estaba libre. Ya, y entonces, ¿qué hicimos nosotros para poder hacer las determinaciones separadas, por separado? ¿Cuál fue la diferencia entre los reactivos? Porque si se dieron cuenta, ambos usaron reactivo diazo, ¿no es cierto? En la total y en la directa, tal cual, ¿no es cierto? ¿Cuál fue la diferencia que ustedes vieron entre los reactivos que estaban usando? Porque esa es la idea, ¿no? Nosotros tenemos que conocer qué es lo que está viendo en cada componente, ¿no? ¿Se percataron de ello? Aquí me dice, a ver. La cafeína, profesor. Exacto, ¿no? ¿La cafeína estaba presente en la total o en la directa? Solo en la total. Exacto, ¿no? Por eso es que la total demoraba un poco más, ¿no? Duraba casi como 10 minutos, ¿no? Teóricamente, para que toda la proteína, la bilirrubina que está en circulación, pues se separe inclusive de la misma albúmina y pueda reaccionar, ¿no? Pues el total tenía su tiempo, mientras que la directa era puntual, ¿no? Pues sí, tuvimos varios casitos ahí, ¿no? En los casos de pacientes ictéricos, ¿no? Tanto pacientes con predominio de bilirrubinas directas, predominio de bilirrubinas indirectas. ¿Qué caso vimos en la práctica que era más común, en la cual se presentaba el predominio de bilirrubinas indirectas, por ejemplo? Dijimos que siempre íbamos a tener generalmente esos pacientes en parte de nuestra rutina. ¿No dijo usted que era la ictericia neonatal? Exacto. Entonces, ¿en qué pacientes? En los neonatos vamos a tener generalmente ese tipo de cuadros, ¿no? En los cuales hay predominio de la bilirrubina indirecta, tal cual, ¿no? Y nos sirve para, darle al médico neonatólogo el dato que requiere para ver si es una ictericia patológica o una ictericia fisiológica, ¿no es cierto? Porque los neonatos, como hablamos también en la parte introductoria, ellos tienen una ictericia fisiológica que es normal, ¿no es cierto? Como su compañera también justo lo explicó dentro del caso clínico que habló, dijo ella de que la ictericia hay unos valores, incluso hablamos de algunos indicadores con respecto a la concentración y a la distribución de la ictericia en el cuerpo del bebé, ¿no? Tal cual, ¿no? ¿Cuáles eran los valores normales de nuestro valor de referencia? Para bilirrubina total era de 1, para directa era de 0.2 y indirecta de 0.8. Exacto, muy bien, Alexander, excelente. ¿Ya? Así es, esa es la forma, chicos, esa es la forma que tenemos que nosotros aprender. A veces, y el fundamento no necesariamente implica conocer de memoria la fórmula, pero que ustedes más o menos entiendan lo que ha ocurrido en la reacción, tal cual, ¿no? O sea, en los dos Milano explicado con sus palabras bastante. A veces, cuando he preguntado los fundamentos, todos se me han enredado. Algunos no contestaron absolutamente nada, ¿no? Y bueno, pues, terminando esto, vamos a hacer una resolución vamos a hacer una revisión del examen para ver qué pasó ahí y a ver sus inquietudes, ¿ya? Ya están las notas del examen, no tengo ningún desaprobado con menos de 11 no hay, pero hay algunos que tienen con la justa, llegaron a 11, ¿no? Y otros están muy bien, ¿no? Obviamente. ¿Alguien más se ha unido a esto? ¿Un alumno? Cuando entre a la sala, diga para ponerle la asistencia, o si no, lo voy a contar como falto, ¿ah? Y bueno, entonces ya tenemos. ¿Y en qué otros casos, cuando tenemos predominio de la bilirrubina indirecta, ¿no es cierto? Y hablamos de valores normales, que en neonato puede ser hasta 10 en algunos casos, y desaparece en unos 3, 5 días.
y los patológicos que pueden llegar hasta 15 o 30. ¿Y qué problema podría causar en el neonato el aumento elevado de concentraciones muy altas de bilirrubinas? Que también lo dijimos en la práctica. ¿Qué podría causar en el neonato? ¿Cómo se llama esa patología? Algo como enfermedad hemolítica del recién nacido, algo así. Ya, esa es la causa, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es la consecuencia que podría tener el neonato? ¿No le pasaría al neonato nada o algo le pasa al neonato cuando comienza a elevarse las bilirrubinas hasta 20, 30, 40, 50? ¿Qué pasaría con el neonato? ¿Qué? ¿Qué dijimos la bilirrubina indirecta? ¿Por qué tiene afinidad? ¿A dónde se va a ir más? ¿A qué tejidos? Al cerebro, profesor. Exacto, María del Pilar, ¿no? Sí, profesor. Hurtado. ¿Y qué pasaría en el cerebro? ¿Cómo se llama ese cuadro, dijimos? Esa patología se conoce como kernicterus, ¿no? Kernicterus, acuérdense. Kernicterus es el cuadro patológico en el cual hay que tratar de evitar que el niño llegue. Pues, como hablamos también en la introducción, pues el niño cuando tiene la bilirrubina muy alta y la bilirrubina traspasa la barrera hematocefálica y llega a las neuronas, pues se dañan, ¿no? Y puede tener el niño problemas de la vista, problemas motores, problemas conductuales, ¿no? Y por otro lado, había otra patología que también hablamos, en la cual había un predominio de las bilirrubinas directas. ¿Qué patologías son esas? A ver, Robert Durán. Buenos días, profesor. Recién puedo incorporarme a lo que es la reunión. Ya, ok. Listo, Robert. No te preocupes. ¿Cuáles son esas patologías en las cuales hay aumento de la bilirrubina directa? Colestasis. Muy bien, una de ellas es la colestasis, ¿no es cierto? ¿Qué pasaba, María Pilar, en las colestasis? Había un problema, creo que afectaba al hígado y su próxima producción de la misma bilirrubina, creo. Ya, ¿con su excreción o con su producción? ¿Qué pasaba ahí? O sea, ¿había baja bilirrubina directa o aumentaba la bilirrubina directa? ¿Qué ocurría? Creo que aumentaba en el cuerpo y no podía pasar en el hígado, ¿no? Exacto, aumentaba la bilirrubina, y como la bilirrubina directa es diferente a la indirecta porque es hidrosoluble, entonces pues podía pasar por todos los tejidos, por eso es que el paciente se pone totalmente amarillo, ¿no? Totalmente amarillo en todo el cuerpo, es más, hasta por el sudor sale la bilirrubina, en la orina sale la bilirrubina, en las heces, al estar a esta obstrucción, a ver, en la parte de los conductos que llevan la bilirrubina con descolestásico, muchas veces va a salir las heces de color blanca, pues no llega a tener la bilirrubina o cómo llegar a su destino en la cual le da el color a las heces, ¿no? Tal cual como seguiría lo que hemos hablado en la introducción teórica, el metabolismo de la bilirrubina dentro del intestino delgado, pues tal cual, ¿no? Entonces, ese puede ser un cuadro, la colestasis es un cuadro, ¿no? Que creo que el día lunes han hablado bien, ¿no? He tenido acceso a la clase y está muy, muy interesante la ponencia. Profesor, prácticamente con lo que la clase del día lunes, ya la introducción de esta parte es muy, muy básica porque han hablado de enzimas hasta decir, bueno, casi todo lo que se puede hablar de enzimas, ¿no? Enzimas hepáticas puntualmente, ¿no? Y es solamente cuadro colestásico nomás puede haber, o hay otro cuadro. Con predominio bilirrubina directa. ¿Isquemia? Isquemia. ¿Pancreatitis?
La hepatitis, claro, pues chico, la hepatitis, ¿acuerdas, no es cierto? La hepatitis es un cuadro característico, es una infección bastante frecuente, tanto en niños como en adultos. Obviamente, la etiología de la hepatitis, en la mayoría de ellas es infecciosa como tal. Vamos a tener la oportunidad nosotros, ustedes cuando estén laborando, cuando hacen sus prácticas, van a ver que llegan muy frecuentemente estos cuadros de hepatitis, con mayor incidencia en los pacientes pediátricos, ¿no? Ellos vamos a encontrar más casos de hepatitis A sobre todo, porque es la hepatitis que está asociada a este grupo etario como tal, y obviamente por la misma naturaleza de la enfermedad, la forma como se contamina, los niños pequeños pues están expuestos, que están generalmente agarrando cosas en el piso, agarrando cosas contaminadas, llevándose a la boca, y eso ocasiona generalmente la infección del niño por hepatitis A generalmente, ¿no? Que generalmente resuelve en un par de semanas, básicamente, no se complica, hablando de un niño que no tenga problemas pues, de su inmunidad, ¿no? Tal cual, ¿no? Mientras que en el adulto pues existe generalmente la hepatitis B, la hepatitis C, ¿no? De ellas la B es la que es más frecuente en nuestro medio, ¿no? Y es la que puede causar daños si que no se trata adecuadamente, inclusive puede recidivar en algunos casos, llegar a cuadros de cirrosis o cáncer hepático tal cual, ¿no? Y por último ya pues, aparte de las hepatitis, ya tenemos los cuadros más complicados, que son los cuadros neoplásicos hepáticos, ¿no? Hepatopatía más severa, ¿no? Bien, hasta ahí el repaso de lo que es la clase pasada, y vamos a pasar rápidamente a lo que es del día de hoy, ya que el día de hoy, por lo que he visto en su clase, ya está de más, pues creo, esta teoría de verdad ya, por lo que he visto ya ustedes, algo está pasando. Ya. Bueno, para repasar nomás, igual que la semana pasada, las funciones del hígado, ¿no? Tal cual. Ese es un esquema básicamente para entender que el día de hoy con las pruebas enzimáticas, lo que nosotros vamos a evaluar ya no va a ser tanto la función descriptora como lo que vimos la semana pasada en la función de síntesis, que es la evaluación macro, sino puntualmente vamos nosotros a evaluar, acá solamente este gráfico era para que veamos en detalle una estructura un poco más compleja de lo que es un segmento de un lóbulo hepático y cómo ven ustedes esta distribución de los hepatocitos, que valga la pena mencionar también, una característica de este órgano o de estas células es que tienen una gran capacidad de autorregeneración, ¿no? O sea, es uno de los pocos órganos que tenemos que tiene esa capacidad de poder sufrir daño y luego autorregenerarse, ¿no? Ahí tenemos los diferentes tipos de células que la conforman. La semana pasada mostramos un gráfico más general. Este me pareció bastante interesante, ¿no? Bastante interesante en el sentido de que hoy día justamente para demostrarle que todo lo que hablamos, la ultraestructura hepática, básicamente el hepatocito, que es el cual vamos a evaluar el día de hoy, pues está inmerso en este enmarañado, y que hablamos la semana pasada sobre sus funciones puntuales. Entonces, ya hablando del hepatocito en sí, volvemos a este gráfico que también la semana pasada tuvimos, ¿no es cierto? Lo vimos la semana pasada, y ahí, ¿por qué se presenta? Porque justamente, que también fue motivo de una pregunta de la semana pasada, ¿no? De las enzimas uniloculares o binoculares, ¿no? A ver, ¿qué significa una enzima binocular y una unilocular? ¿Quién me responde? La binocular es que se puede producir en más de un órgano o de un sitio en el cuerpo. La binocular. Ya, ¿y la unilocular? Es producida únicamente en un solo lugar u órgano. Exacto, ¿no es cierto? Y así nadie lo respondió. ¿Entiende? Todo el mundo se fue por otros lados. Entonces, y aquí podemos ver, ¿no? Y aquí podemos ver, por ejemplo, dentro de este enmarañado, reconocemos la presencia de ¿quién? Del oxaloacetato, ¿no es cierto?
como logró su profesor el otro día, el cambio de oxalacetato a malato está a cargo de una enzima, ¿no es cierto? ¿Qué enzima era? ¿Se acuerdan? Una enzima mitocondrial. Estamos hablando de enzimas hepáticas, acuérdense. El ACT, La AST, ¿cómo se llama? aspartato aminotransferasa. Exacto. Y si dan cuenta, miren en la gráfica, ¿dónde está este espacio que es? ¿Dónde está el oxalacetato y esta reacción para malato? Este es la mitocondria, ¿no es cierto? Entonces, ahí el concepto que teníamos, que la mitocondria, dentro está la TGO en mayor cantidad. Mientras que en esta reacción piruvato-lactato, tal cual, mediada por ¿quién? Por la enzima, ¿cómo se llama esta enzima que va a hacer esta reacción? Alanina piruvato, que también tu profesor lo ha explicado el día de lunes. ¿Cuál es la enzima? ALT. La ALT, tal cual, ¿no? Inclusive está ahí el plagio, está ahí grandota, dice ALT, el cambio de alanina a lactato, que es lo que nosotros vamos a encontrar, vamos a dosar, ¿no? Como parte de la evaluación de los hepatocitos, de la función hepática puntualmente, tal cual, ¿no? Y obviamente aparte, y hay otras enzimas que tienen que ver sobre todo con la función colestásica, ¿no? Que también están dentro del hepatocito, la fosfatasa alcalina y la gamma, en alguna función puntual por ahí, sí, porque hay reacciones de fosforilación, hay reacciones de transferencia de grupos, también están los fosfatos, las gamas también por ahí, pero como explicó su profesor, van a estar ubicadas en diferentes lugares, ¿no? Por eso es que se habla más y sobre todo de la presencia de lactato y de fosfato como parte de la evaluación colestásica, ¿no? Más que la evaluación de la función hepática como tal. Y bueno, la síntesis de proteínas tal cual, ¿no? Que también es una función, obviamente, del hígado, pero también igual, ¿no? En esta función hepática también hay marcadores que están, solamente para hacerle ver, estos marcadores que pueden estar en la superficie. Uno de ellos justamente es la gamma-glutamil transpeptidasa, ¿no? Entonces, rápidamente por las enzimas que vamos a evaluar como parte de la función enzimática en casi todos los laboratorios son la ALT o TGP, también conocida como tal, que básicamente es una enzima citosólica y que nos indica un daño de membrana celular, ¿no? Y mencionarles también que no es una enzima exclusiva de los hepatocitos, también se ve en el corazón y en el músculo, pero en muchísimo menor cantidad. Mientras que la aspartato aminotransferasa o glutamato salicílico o TGO como tal también la conocemos, es una enzima citosólica, pero más mitocondrial, está dentro de la mitocondria un 80%. Por eso que algunos hablan de que es un marcador de daño profundo, inclusive, ¿no? Generalmente la TGO, a diferencia de la TGP, que se considera la TGP el marcador hepático por excelencia, por eso es que es un marcador hepático, la TGO también se encuentra en el tejido cardíaco. Y es más, muchos autores hablan del uso de TGO más como un marcador de función cardíaco que un marcador de función hepático tal cual, ¿no? Pero bueno, dentro del estudio del laboratorio se ha considerado siempre el dosaje paralelo de ambas enzimas para borrar el hígado tal cual, por lo que estamos conversando, la ubicación que tiene y que podría ayudar a determinar cuál es el grado del daño hepático, ¿no? Por la ubicación que tiene dentro de la célula puntualmente, ¿no? También la TGO se encuentra aparte del corazón y del hígado, también está en el músculo esquelético, ¿no? Está en el riñón, está en el páncreas, en las hematíes, o sea, no está en varios lugares. Por eso en el caso de las transaminasas, cuando hablábamos nosotros que tenemos muestras hemolizadas,
¿no? Como hay una cierta cantidad de tejido presente en los hematíes, no podemos hacer pruebas de transaminasas, ¿no? En este tipo de muestras. Y, bueno, básicamente es lo mismo que hemos hablado en forma gráfica. Interesante, me gustó este grafiquito. Está resumido en una imagen lo que hemos conversado, básicamente, ¿ya? También habla de los problemas que podemos encontrar como causantes de la elevación de estas enzimas, ¿no? Uno de los cuadros clásicos que inclusive se van a exponer es el hígado graso, el otro es la diabetes tipo 2, tal cual, el otro síndrome metabólico, la pancreatitis también es otra patología que se puede presentar, ¿no? Ahora, esos son todos los cuadros, en modo de resumir, todas las patologías que pueden afectar las concentraciones de las diferentes, de las dos principales enzimas que nosotros usamos como marcadores de la función hepática. Entre ellas tenemos la esteatosis. ¿Qué es la esteatosis, se acuerdan? Era un cuadro donde se acumulaba los triglicéridos en el hígado. Exacto, esteatosis hepática o hígado graso también le llamamos, ¿no? Muy bien. La diabetes también es un problema en la cual puede llegar a tener problemas hepáticos, ¿no? En algunos casos hay esta disrupción que ocurre con la imposibilidad de que entre la glucosa dentro del tejido o del hepatocito, hace de que cambien las rutas metabólicas, haya una alteración del funcionamiento y pues pueda tener por consiguiente un daño hepático, ¿no? De igual manera, el exceso de consumo de alcohol también nos puede llevar a problemas hepáticos. Sabemos que el hígado, como lo dijo su compañero, una de las principales funciones es la detoxificación. Entonces, toda sustancia extraña o ajena que pueda entrar por vía oral o vía parenteral, pues va a ser depurada primeramente por el hígado y luego excretada generalmente por la orina, ¿no? Entonces, en este caso, el alcohol se metaboliza íntegramente en el hígado. Entonces, cuando tomamos grandes cantidades de alcohol, ¿no? Vamos a poder llegar a tener un daño hepático a largo plazo, ¿no? Hay alteraciones genéticas que ya vienen de por sí, nuestro mapa, los genomas que tenemos en el cuerpo, ¿no? También algunos pacientes que se automedican o pacientes que tienen tratamientos por diferentes motivos también van a llegar a tener problemas hepáticos o hepatitis medicamentosa, ¿no? También se le llama así, ¿no? Cuando el paciente consume diferente, ahí saben que tenemos pacientes que tienen diferentes patologías y generalmente en nuestra medicina pues el tratamiento para cada patología implica el uso de un medicamento específico y algunos son hepatotóxicos, dañan el hígado, y algunos no, pero en la larga por acumulación de concentración también llegan a hacerlo, ¿no? El colesterol también es otro problema, ¿no? Tanto el colesterol endógeno como el colesterol exógeno, cuando hay una disrupción dentro de la función hepática que altera este equilibrio de producción del endógeno y el exógeno, así como la distribución dentro del organismo, pues también puede causar problemas hepáticos, ¿no? Las hepatitis virales que hemos conversado tal cual, ¿no? O hepatitis generalmente por virus del tipo hepatitis B, C, A, sobre todo en los niños pequeños. El sobrepeso también es otro problema, el famoso síndrome metabólico, que muchas veces acaba en sobrepeso, también es otro problema que puede llegar a ser una hepatitis. No solamente las hepatitis causadas por virus específicos, como son el virus de la hepatitis B, C y D, clásicos, conocidos en toda la medicina, hay otros virus que también pueden llegar al hígado y pueden hacer problemas hepáticos. Hay infecciones también parasitarias que pueden entrar en el hígado y producir también problemas de alteraciones hepáticas, ¿no? ¿Qué parásito podría entrar en el hígado? Fasciola hepática. Ajá, muy bien, la fasciola hepática, ¿no? La fasciola hepática puede entrar ahí y esta fasciola pues puede causar tan igual como los otros bichos que pueden estar en el hígado y nosotros llegar a las muestras de laboratorio
con alteraciones del paciente en su perfil hepático, elevación de bilirrubina, aseveración de transaminasa porque el bicho ha entrado, la destrucción de todo el tejido que está alrededor, tal cual, ¿no? Bueno, esto ya es un cuadro, creo que con lo que han hablado el día lunes ya esto es, queda muy, muy chico, ¿no? Pero de todas maneras para recordar que existen algoritmos para nosotros poder descartar el problema, la etiología de las causas hepáticas y cómo el laboratorio, ¿no? Con los datos que da de enzimas hepáticas y la relación, estos índices, tanto de ALT como AST, de ALT como ALP, pueden ayudar al médico a tomar una decisión clínica. Por eso la importancia de trabajar nuestros resultados con confiabilidad, con alto grado de exactitud, de precisión y sobre todo la oportunidad para que pueda ser atendido el paciente, ¿no? Aquí en este ejemplo, uno de los tantos que hay, porque la hepatología es una especialidad de la gastroenterología tal cual, pues han creado muchos índices, ¿no? Y en este caso, este índice habla de que si hay esta relación de ALT a AST, es decir, que hay mucho más predominio de ALT, pues ahí generalmente el médico clínico va a hacer, hay una serie de datos que los utiliza como algoritmos para tomar decisiones clínicas, ¿no? Generalmente cuando el paciente tiene estas elevaciones exacerbadas de transaminasa TGP, por ejemplo, ya la primera sospecha es un paciente con hepatitis, pero si es que la serología nos da negativa, pues tenemos que ir a hacer una biopsia para ver qué está ocurriendo, puesto que podría también ser una hepatitis autoinmune o de repente en el peor caso puede ser una neoplasia tal cual, ¿no? Y el otro problema que nosotros tenemos en el hígado no solamente es el problema de la saturación de la función del hepatocito o la destrucción del hepatocito, ya sea por una cuestión infecciosa o por una cuestión autoinmune. Entonces nosotros siempre vamos a tener en estos pacientes con problemas de alteración del perfil hepático la disyuntiva para poder discriminar entre lesiones hepáticas y lesiones colestásicas, ¿no? Que siempre es el apoyo que nosotros le damos al médico clínico para esto. Entonces, en algunos casos, el laboratorio, la información que le da, corrobora el diagnóstico clínico con respecto a lo que es un problema hepatocelular o de repente un problema colestásico. Pero también hay situaciones en las cuales vamos a tener un patrón de lesión mixta, ¿no? Y en este caso es otro tipo de tratamiento, pues implica hacer exámenes un poco más exhaustivos para determinar la causa de este comportamiento poco usual. Poco usual, la mayoría siempre encaja en uno de los dos, pero también existe patrón mixto tal cual, ¿no? O también podemos tener estos valores intermedios, por así decirlo, en pacientes que están recidivando, que están recuperándose también, ¿no? Bueno, como ya lo habían hablado también, las lesiones hepatocelulares generalmente, ya lo dijimos, son hepatitis viral, hepatitis inmune y por toxina fármacos en el mayor de los casos, mientras que cuando la bilis, como habló su compañera, que hay alguna obstrucción en los conductos hepáticos, por ejemplo, cálculos biliares, o de repente hay una cirugía que ocurre a nivel del abdomen, pues va a haber una iatrogenia, ¿no? Entonces vamos a disminuir la luz de conductos biliares, entonces puede también ocasionar problemas de aumento de bilirrubinas que ocurre en la cirugía, en los pacientes que son sometidos a operaciones a nivel de vesícula biliar, por ejemplo, ¿no? En algunos casos ocurren. Hay también problemas de estrechamiento de los conductos intrahepáticos, por ejemplo, la colangitis esclerosante primaria. Hay un daño de los conductos biliares, por ejemplo, en la cirrosis biliar primaria también, o un falla en el transporte canalicular, por ejemplo, por medicamento, ¿ya? Y luego tenemos las enzimas colestásicas que dan como tal, que también han hablado ustedes bastante en la clase del día lunes, ¿no? Solamente para recordar algunas cositas puntuales,
es un grupo de enzimas que hidrolizan los ésteres monofosfatos a un pH alcalino, tiene un pH óptimo de 10. La fosfatasa alcalina no solamente se encuentra en el hígado, también se encuentra en otros tejidos como los huesos, el intestino, el riñón y la placenta, ¿no? Está ubicada en la membrana de los canalículos biliares, y en el hueso están todos los osteoblastos. Hay 11 isoformas diferentes de fosfatasa alcalina. De igual manera, hay un algoritmo tal cual, de manera resumida, para presentarles. ¿Qué ocurre cuando se eleva la fosfatasa alcalina? Teóricamente, esto es un algoritmo médico, clínico, ¿no? El médico comienza a evaluar al paciente y le va a hacer otras pruebas complementarias. Generalmente también se visualiza cómo salieron las transaminasas, si están normales o normales, y según esto, si está normal, pues nos apoyamos con la gamma y otra enzima que se llama 5-nucleotidasa. Entonces, ahí se descarta, si es que están normales estas pruebas, esta elevación de la fosfatasa alcalina es de origen no hepático. Y si hay alteración, pues vamos a hacer una ecografía abdominal, generalmente para descartar una obstrucción biliar, ¿no? Si esta sale normal, hay que evaluar algunos fármacos que son hepatotóxicos, o si no, llegamos a la biopsia pues, para descartar, ¿no? Un ratito, chicos. Estoy en clase ahorita. Ya, ok. Luego tenemos la gamma-glutamitraspeptidasa, que es una enzima también localizada en la membrana. Es básicamente importante en la resolución de los aminoácidos filtrado glomerular, por eso que hablábamos de que se encuentra también en el riñón, ¿no? También se encuentra en la luz intestinal. Básicamente la función enzimática que cumple es el glutatión, es la función de transferencia, ¿no? Transferencia de un grupo a aminoácido y va a formar un enlace peptídico, y esto es básicamente la misma reacción que ocurre in vivo, se ha tratado de replicar in vitro, ¿no? Y tal cual es el método que nosotros utilizamos en el laboratorio, que vamos a hacer en la práctica, ¿no? Generalmente se utilizaba esta reacción que hemos conversado, es la famosa reacción de SAS, ¿no? Que también habrá hablado con el profesor Saldaña. Es la reacción de SAS, es la que utilizaba este fundamento, pero había una falta de especificidad de esta reacción, así que se propuso un nuevo cambio, ¿no? ¿Cuál es el cambio que se propuso para mejorar la sensibilidad, la especificidad de esa prueba? ¿Se acuerdan? ¿Qué le comentó el profesor en su práctica, en su teoría? Es una extensa teoría, por lo visto. A ver, ¿quién se acuerda? A ver, se gana un punto, a ver. ¿Qué es el método que vamos a utilizar en la práctica ahora? ¿Cuál es la modificación? Se le agregó, creo, se cambió su sustrato, creo, porque antes era glutamil P-nitroanilida y se cambió a 3-carboxil-4-nitroanilida. Exacto, muy bien, Alexander, excelente. Menos mal Ese cambio del 3-carboxil pues hizo mejor más específica la reacción, y es la que se recomienda actualmente, y es la que nosotros vamos a hacer en la práctica, tal cual, ¿no? Vamos a hacer la práctica usando el 3-carboxil, en este caso de una marca nueva que vamos a probar en el laboratorio. Hemos trabajado con QCA, hemos estado trabajando con Wiener, y esta vez vamos a trabajar con Centronic, que tiene esta variante, ¿no? Muy bien. Bueno, y ya de la aplicación, también han hablado bastante ustedes de esto, ¿no? No hay mucho que hablar, ya hay mucho que comentar aquí. La mayor actividad de la gamma se presenta en el tejido renal, como bien se indicó, pero también se habla de la importancia, sobre todo para hacer la discriminación del origen hepático de un problema que
los cuales a veces nos enfrentamos cuando hacemos un perfil hepático tal cual, ¿no? Y queremos saber si es este problema que tenemos de elevación de fosfatas alcalinas generalmente o de bilirrubinas es de origen hepático o extrahepático. Entonces, para eso es la gamma uno de los indicadores, ¿no? También se habla de que la gamma, a diferencia de las otras enzimas, es la que se eleva primero, es la que tiene un aumento más temprano cuando hay un problema como colecistitis aguda, con pancreatitis aguda o necrosis hepática, ¿no? Y puede servirnos como un indicador temprano. Y otra igual de un algoritmo tal cual, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre cuando tenemos el paciente con una bilirrubina elevada? El médico, pues obviamente, previamente le ha hecho suponemos una buena anamnesis, una buena investigación de las causas posibles, ha llenado su historia clínica y tiene unos datos de bioquímica hepática básicos, ¿no? Y ahí encontramos dos situaciones, ¿no? Básicamente, en la cual la bilirrubina no conjugada está elevada y ALT, AST normales, entonces es un embólico, como hemos hablado. Y en el caso de que esté alterado, pues puede ser una colestasis, como también lo mostramos en el cuadro anterior. Y la única manera de demostrarlo es con una prueba de imagenología, ¿no? Para concluir, pues solamente breve, ya que por lo que he visto han hablado bastante de esto, solamente una revisión corta. Las transaminasas no son marcadores de reserva funcional, son marcadores de necrosis hepatocelular como tal, concepto. La reserva funcional se mide analíticamente mediante la bilirrubina, la albúmina y el TP o el cálculo de INR. Y la gamma y la fosfatasa alcalina son marcadores colestásicos, pero no diferencian si son de extra, de antipráctico, ni de malignidad, ni malignidad tampoco, ¿ya? Realmente con esos debe ser la introducción bastante breve, ¿no? Puesto que se ha hablado bastante, creo, en su clase teórica de esto, ¿no, chicos? Listo. Entonces, el día de hoy les comento que tengo una reunión a las 10 de la mañana, ya programada con el colegio, una cosa muy importante porque vamos a hablar justo del proceso electoral, las elecciones. Entonces, hasta aquí alguna pregunta, alguna duda con respecto a lo que es la práctica del día, no sé, estoy a la espera de lo que me diga Derek, que hablen ustedes, se reúnan. A mí me parece importante hacer la práctica tal cual, ¿no? Porque si no, ustedes van a quedarse en un conocimiento teórico, meramente teórico, ¿no? Y en este caso, y es importante hacer esta práctica para ustedes procedimentalmente para que entiendan nuevamente, porque son 4 pruebas cinéticas de diferente índole, ¿no? Sí, dinos, María, te escuchamos. Creo que estaba pidiendo la palabra. Sí. Soy Ruth, profesor. Respecto a su última PPT, mencionó que la GGT no tiene especificidad para saber si es de origen hepático o así, pero en la teoría nos mencionaron, por ejemplo, que la GGT, si estaba alta y la fosfatasa alcalina también estaba alta, nos indicaba una lesión de origen hepático. Y tanto si la GGT conservaba sus valores normales y la fosfatasa alcalina aumentaba, nos indicaba una lesión de origen no hepático. Es decir, esa parte no me quedó clara en su última PPT, profesor. La última PPT, a la que conclusiones. No diferencian extra por sí solas, ¿no? Básicamente se utilizan como marcador de colestasis, como tal, ¿no? O sea, gamma y alcalina son marcadores de colestasis. Ya hablamos que es un problema que tiene que ver con la secreción de bilirrubinas tal cual, ¿no? Pero por sí solas, ambas no pueden distinguirte, ¿no? Ni tampoco una elevación por sí sola de cada una de ellas te puede indicar benignidad o malignidad. A eso se refiere la IAPO. Pero ambas como tal, juntas, como lo dijo el profesor Saldaña, sí, tal cual como lo ha explicado él, ¿no? O sea, eso es la diferencia. ¿Ya? Por sí solas, solamente ella, no. ¿Ya? Esa es la diferencia.
Listo. Chicos, entonces, miren, no sé, ya lo dejo a ustedes. Carlos. Sí, di Martín. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, chicos? Buenos días, profesores. Acá solamente para recalcar un tema de la coyuntura que se ha presentado desde el día de ayer y bueno, hoy día todavía continúa en el tema de la ciudad universitaria. Por eso es que se está viendo, ¿cómo se llama? Llevando la clase de manera virtual. Ahora, voy a conversar con el delegado para ver si hay